Si arreglas este barco te vuelves mi jefe, se rió la CEO del joven mecánico 20 minutos después. El sol quemaba como siempre sobre el puerto de Veracruz cuando José Gil escuchó la carcajada que cambiaría su vida para siempre. No era una risa común, era de esas que humillan, que destrozan, que te hacen sentir más pequeño que una tuerca oxidada. Dolores Suárez, la mujer más poderosa de la industria marítima mexicana, lo señalaba con su dedo perfectamente manicurado mientras sus tacones de diseñador golpeaban el concreto del muelle. Si arreglas este barco en 20 minutos, te vuelves mi jefe, pero si fallas, nunca más pisas este puerto, gritó entre risas, y todos los ingenieros con sus trajes impecables se unieron a la burla. José, con su overol manchado de grasa y sus manos callosas, no sabía que en exactamente 20 minutos descubriría un secreto enterrado por más de 2 décadas. Un secreto que conectaba su sangre con ese yate de lujo y que haría temblar los cimientos del imperio de Dolores Suárez. El olor a sal y diésel impregnaba cada rincón del puerto de Veracruz en aquella mañana de octubre. José Gil llevaba ya 8 horas trabajando bajo el sol despiadado del Golfo de México, reparando el motor de una pequeña lancha pesquera que le pagaría apenas 300 pesos. Sus 24 años de edad pesaban como 50, cuando el cansancio se apoderaba de su cuerpo delgado pero fibroso, forjado por años de trabajo duro desde que tenía apenas 14 años. Su madre, María Elena, una mujer de manos ásperas y corazón gigante, le había enseñado que la dignidad no se mide en billetes, sino en sudor honesto, y José vivía esa lección cada día de su vida. Desde niño, José había sido diferente. Mientras otros niños jugaban fútbol en las calles polvorientas de su barrio humilde en las afueras de Veracruz, él desarmaba cualquier cosa que tuviera tornillos, radios viejos, ventiladores descompuestos, juguetes abandonados. Su mente funcionaba como un rompecabezas infinito, donde cada pieza encontraba su lugar perfecto. A los 12 años ya había reparado el refrigerador de doña Carmen, la vecina, sin cobrarle un solo peso. A los 15, reconstruyó el motor de la camioneta del panadero usando solo piezas recicladas de un tiradero. Ese chamaco tiene manos de oro, decían en el barrio, pero José sabía la verdad. Tenía manos de necesidad, de hambre, de un padre ausente que nunca conoció. Su padre, Roberto Gil, había sido un ingeniero naval brillante, o al menos eso le contaba su madre en las noches cuando el dinero no alcanzaba ni para la cena, y las lágrimas se mezclaban con las historias del pasado. Tu papá era un genio. Mijo, podía escuchar un motor desde lejos y saber exactamente qué tenía. Le ofrecieron trabajos en empresas grandes, muy grandes, pero algo pasó, algo que nunca me quiso contar del todo. Un día simplemente se fue, y cuando intenté buscarlo, nadie sabía nada, como si se lo hubiera tragado el mar. José creció con ese vacío, con esa ausencia que dolía como una herida que nunca cicatriza, pero también creció con la determinación férrea de no ser como él, de no abandonar nunca a quien lo necesitara. El puerto era su escuela y su universidad. Desde los 14 años, después de la secundaria, José comenzó a trabajar como ayudante en el taller del viejo Meléndez, un mecánico naval de 68 años que olía permanentemente a aceite de motor y tabaco barato. Don Tomás Meléndez era un hombre de pocas palabras, pero muchas enseñanzas. Mira, chamaco, los motores hablan si sabes escucharlos. Cada ruido, cada vibración, cada olor te está diciendo algo. Los pendejos usan solo las manos. Los buenos mecánicos usan los oídos, la nariz y sobre todo esto, decía golpeándose la sien con su dedo índice manchado de grasa. José absorbía cada palabra como esponja seca en el agua. Aprendió a diagnosticar fallas solo por el sonido del arranque, a identificar fugas por el olor, a sentir las vibraciones anormales con solo tocar una pieza. Pero don Tomás murió hace 2 años de un infarto fulminante mientras reparaba un motor diésel, y José se quedó solo con su pequeño taller improvisado en una esquina olvidada del puerto, compitiendo con empresas grandes que tenían herramientas modernas, computadoras de diagnóstico y clientes ricos. Él solo tenía sus manos, su ingenio y una reputación entre los pescadores humildes y los dueños de lanchas modestas que no podían pagar los precios inflados de los talleres elegantes. Cobraba barato, a veces regalaba su trabajo,
y cuando algún cliente no podía pagarle, aceptaba 1 kilo de pescado fresco o una cena caliente. «Es que no puedo dejar varado a nadie», le decía a su madre cuando ella le reclamaba por ser tan blando de corazón. Aquella mañana del 5 de octubre del 2025 comenzó como cualquier otra. José llegó al puerto a las 6 de la mañana, con su termo de café aguado y sus 2 tacos de frijoles envueltos en papel periódico. El Golfo de México brillaba con ese azul profundo que solo tienen los mares que guardan secretos. Las gaviotas chillaban buscando desperdicios, los estibadores gritaban coordinando las cargas, y el aroma penetrante de pescado fresco se mezclaba con el diésel de los barcos. José amaba ese lugar caótico y ruidoso. Era el único hogar que realmente conocía. Pero ese día algo era diferente. Un revuelo inusual se había formado en el muelle principal, donde normalmente solo atracaban yates de lujo y embarcaciones corporativas. José podía ver desde su taller una multitud reunida alrededor de un yate espectacular, blanco inmaculado con detalles en oro, de al menos 30 metros de eslora. Parecía más una mansión flotante que un barco. El Fénix de Plata, leyó José en la proa del yate. Decenas de hombres con trajes oscuros corrían de un lado a otro, gritando órdenes, conectando cables, revisando manuales. Algo había salido muy mal. José intentó concentrarse en su trabajo, en la lancha pesquera que tenía abierta frente a él, pero la curiosidad le ganó. Se acercó poco a poco, limpiándose las manos en su overol azul desgastado, ese que tenía el nombre José bordado en el pecho con hilo rojo descolorido. Mientras más se acercaba, más podía escuchar las voces de frustración y desesperación. «Es imposible. El sistema de propulsión está completamente muerto», gritaba un hombre con lentes caros y una tablet en la mano. «Llevamos 4 horas y nada funciona», respondía otro con el cabello perfectamente peinado hacia atrás. Entonces la escuchó, una voz de mujer, pero no cualquier voz. Era una voz que cortaba el aire como un cuchillo afilado, una voz acostumbrada a dar órdenes y no recibir negativas. «Me están diciendo que 15 ingenieros con maestrías del TEC de Monterrey no pueden arreglar mi maldito barco. ¿Para qué demonios les pago sueldos de primer mundo si no sirven ni para diagnosticar una falla básica?» José se paró en seco. Ahí estaba ella, emergiendo del interior del yate con una presencia que hacía que todo a su alrededor pareciera pequeño e insignificante. Dolores Suárez tenía 42 años, pero aparentaba 35 gracias a su rutina de spa semanal, su entrenador personal y probablemente algunos retoques discretos que solo su cirujano plástico conocía. Medía 1,70 m sin tacones, pero con ellos superaba fácilmente el 1,80 m. Su traje sastre gris perla de corte perfecto probablemente costaba más que todo lo que José había ganado en su vida. Su cabello negro azabache estaba recogido en un moño impecable. Ni un solo cabello fuera de lugar. Sus ojos eran de un marrón tan oscuro que parecían negros, fríos como el acero, calculadores como los de un tiburón evaluando a su presa. Llevaba en la muñeca un reloj suizo que brillaba bajo el sol, y sus uñas estaban pintadas de un rojo sangre perfecto. Dolores Suárez era la directora general de Naviera Suárez, la empresa de transporte marítimo más grande de México, con una flota de 87 barcos comerciales y contratos con las corporaciones más poderosas del continente. Había heredado el negocio de su difunto esposo, Armando Suárez, quien murió hace 7 años en un misterioso accidente de navegación que nunca se investigó a fondo. Desde entonces, Dolores había triplicado el tamaño de la empresa con mano de hierro, despidiendo a gerentes incompetentes, demandando a competidores, comprando empresas más pequeñas y aplastando a cualquiera que se interpusiera en su camino. Era brillante, despiadada y absolutamente arrogante. «Señora Suárez, hemos revisado todo el sistema eléctrico, el sistema hidráulico, los controles digitales. Es como si algo estuviera bloqueando toda la energía del motor principal, pero no aparece en ningún diagnóstico computarizado», explicaba el ingeniero jefe, un hombre de unos 40 años que sudaba copiosamente a pesar del aire acondicionado del yate. Dolores lo miró con un desprecio que habría congelado el Golfo de México. «No me interesan tus excusas, ingeniero Maldonado. Me interesa que este barco funcione en menos de 1 hora, porque tengo una reunión crucial en Tampico esta tarde
con inversores japoneses que valen 500 millones de dólares. ¿Me explico? El ingeniero Maldonado bajó la cabeza derrotado. Señora, con todo respeto, necesitamos llamar al fabricante en Italia. Este yate tiene tecnología de punta que solo ellos conocen completamente. Podrían enviarnos un especialista en un vuelo comercial. Estaría aquí mañana por la mañana. Dolores soltó una carcajada seca, sin humor. Mañana me estás pidiendo que cancele una reunión de 500 millones porque tú y tu equipo de supuestos expertos no pueden hacer su trabajo. Hubo un silencio incómodo. Todos los presentes bajaron la mirada, avergonzados. José observaba desde atrás. Entre los curiosos que se habían reunido para ver el espectáculo, pescadores, estibadores, vendedores ambulantes, todos murmuraban y comentaban sobre la situación. Esa señora es bien pesada. Siempre ha sido así, decía un viejo marinero. Dicen que cuando su esposo vivía era peor todavía, que lo maltrataba en público. Agregaba una señora que vendía ceviche. José escuchaba, pero su mente estaba en otro lado. Algo en ese yate le llamaba la atención de forma extraña, como un déjà vu que no podía explicar. El diseño, los colores, hasta el nombre Fénix de Plata, le resultaban extrañamente familiares. De pronto, Dolores giró sobre sus tacones, y su mirada recorrió a la multitud de mirones que se había formado. ¿Qué miran? ¿No tienen trabajo que hacer? Lárguense de aquí todos, gritó con veneno en cada palabra. La gente comenzó a dispersarse lentamente, entre murmullos y risas nerviosas. Pero José se quedó parado, sin moverse, con los ojos fijos en el yate. Había algo en ese motor, algo que su instinto de mecánico le gritaba, algo que no podía ignorar. «Tú también, mugroso, fuera de mi vista», le gritó Dolores señalándolo directamente. José debió haber obedecido. Debió haber dado media vuelta y regresar a su taller, a su vida sencilla y segura de reparar lanchas pesqueras, pero algo en su interior, tal vez el orgullo herido, tal vez la curiosidad, tal vez el gen de su padre ingeniero que corría por sus venas, lo hizo dar un paso adelante en lugar de retroceder. «Disculpe, señora», dijo José con voz firme pero respetuosa. «Soy mecánico naval. Tal vez podría echarle un vistazo al motor». El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Todos voltearon a ver a José como si hubiera crecido una segunda cabeza. Dolores entrecerró los ojos, evaluándolo de pies a cabeza con una mirada que lo desnudaba. Vio su overol manchado de grasa, sus botas viejas con las suelas despegándose, sus manos callosas, su cabello negro despeinado, su rostro moreno quemado por el sol. Vio todo lo que José era, un don nadie, un mecánico de tercera, un pobre diablo que se atrevía a ofrecer su ayuda a la gran Dolores Suárez. Y entonces Dolores hizo algo que José jamás olvidaría. Se echó a reír. No fue una risa discreta o educada, fue una carcajada estruendosa, exagerada, humillante. Se dobló literalmente por la mitad, sujetándose el estómago, mientras sus ingenieros y asistentes la miraban desconcertados, sin saber si debían reír también. ¿Escucharon eso? Este mugroso quiere arreglar mi yate de 15 millones de dólares. 15 millones. ¿Tú sabes siquiera cuánto es eso, muchacho? Apuesto a que no has visto ni 100,000 pesos juntos en tu miserable vida. José sintió cómo la sangre le subía al rostro, cómo la humillación le quemaba por dentro como ácido. Podía escuchar las risas de algunos en la multitud, los comentarios burlones, pero se mantuvo firme, apretando los puños dentro de los bolsillos de su overol. «Solo estoy ofreciendo mi ayuda, señora. Si no la quiere, con permiso», dijo dando media vuelta. «Espera, espera, espera», gritó Dolores, secándose las lágrimas de risa con su pañuelo de seda. «Esto es muy divertido. Hagamos un trato, una apuesta». José se detuvo pero no se giró. «Escúchame bien, mecánico de quinta. Te voy a dar exactamente 20 minutos para que hagas tu magia. 20 minutos con este motor que 5 ingenieros con maestrías no han podido reparar en 4 horas. Si por algún milagro divino, si por alguna intervención de todos los santos del calendario logras que este barco funcione». Dolores hizo una pausa dramática, saboreando sus próximas palabras. «Te vuelves mi jefe. Serás director de operaciones de Naviera Suárez con un sueldo de 200,000 pesos mensuales». La multitud explotó en murmullos. Esa cantidad era una fortuna, un sueño imposible para alguien como José, pero Dolores no había terminado. «Pero, si fallas,
Si en 20 minutos no logras nada, cosa que obviamente va a pasar porque eres un don nadie sin estudios ni experiencia real, jurarás frente a todos estos testigos que nunca más volverás a pisar el puerto de Veracruz. Te irás de aquí para siempre. ¿Aceptas la apuesta? José se giró lentamente, miró a Dolores directamente a los ojos, sin miedo, sin esa sumisión que ella esperaba de todos. Por un momento, algo pasó por el rostro de Dolores, una sombra de duda, reconocimiento. Pasó tan rápido que José pensó que lo había imaginado. «Acepto», dijo José con voz clara y fuerte, «pero con una condición: necesito que todos se alejen del yate y me dejen trabajar solo. Y usted, señora Suárez, me tiene que prometer que si lo logro, cumplirá su palabra frente a todos estos testigos». Dolores sonrió con esa sonrisa de tiburón que helaba la sangre. «Por supuesto que cumpliré. Siempre cumplo mis promesas, por absurdas que sean. Tienes 20 minutos. Tu tiempo comienza. Ahora». Uno de sus asistentes activó el cronómetro en su teléfono y lo mostró a la multitud. 19 minutos con 59 segundos. 58. 57. José subió al yate con paso seguro. Sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina pura. Pasó junto a los ingenieros que lo miraban con una mezcla de lástima y curiosidad. «Buena suerte, chamaco. La vas a necesitar», susurró uno de ellos. José no respondió. Caminó directo hacia la sala de máquinas, bajando por una escalera de acero inoxidable que brillaba como espejo. El olor a diésel y aceite lo recibió como un abrazo familiar. Ahí estaba, el corazón del yate, un motor italiano de última generación, un Caterpillar C-32 Acert de 1.670 caballos de fuerza, una obra de arte mecánica que costaba más de 2 millones de pesos, solo el motor. José cerró los ojos y respiró profundo. Vació su mente de todo, de la presión, de las risas de Dolores, de los 19 minutos que tenía. Solo existía él y la máquina. Colocó sus manos sobre el motor. Todavía tibio de los intentos de arranque fallidos, comenzó a sentir las vibraciones residuales, el calor distribuido de forma desigual, las conexiones. Abrió los ojos y empezó a inspeccionar. Los ingenieros habían dejado todo el equipo de diagnóstico conectado, laptops carísimas con software especializado, multímetros digitales, analizadores de combustible. José los ignoró completamente. En lugar de eso, se agachó y comenzó a seguir las líneas de combustible con sus manos, palpando cada conexión, cada válvula, cada sensor. Sus dedos se movían con la precisión de un cirujano realizando una operación delicada. 15 minutos. «Venga, dime qué tienes», susurró José al motor como si fuera un ser vivo. «Ya habla conmigo». Siguió el sistema eléctrico revisando cada cable, cada fusible, cada conexión a tierra. Todo parecía perfecto, exactamente como debía estar. Los ingenieros habían hecho un trabajo impecable en su diagnóstico, pero estaban buscando en los lugares equivocados. 12 minutos, José se detuvo. Había algo que su instinto le gritaba. Se acostó en el piso de la sala de máquinas ignorando el aceite que manchaba su overol y se deslizó debajo del motor con su linterna pequeña y vieja, de esas que se compran en el mercado por 20 pesos, comenzó a iluminar la parte inferior del motor, esa zona que nadie revisa porque se supone que nunca falla. Y entonces lo vio. Era casi invisible, apenas una pequeña válvula de latón escondida entre cables y mangueras. Una válvula que no aparecía en los esquemas digitales de los ingenieros. Una válvula que había sido instalada de forma artesanal. Probablemente hace muchos años, estaba completamente cerrada, bloqueando el flujo de combustible de alta presión hacia los inyectores principales. Pero lo que hizo que el corazón de José casi se detuviera no fue encontrar la válvula, fue ver la inscripción grabada a mano en el metal oxidado, RG. 1998. RG. Roberto Gil, su padre. 1998, el año en que José nació, el año en que su padre todavía estaba con ellos. Las manos de José comenzaron a temblar violentamente. 9 minutos. No había tiempo para procesar, para entender, para sentir. Tenía que concentrarse. Sacó su pequeña llave ajustable del bolsillo,
una herramienta tan vieja y desgastada que la había heredado de don Tomás Meléndez, y comenzó a trabajar en la válvula. Estaba oxidada, pegada por años de humedad y sal marina. «Vamos, vamos, vamos», murmuraba José entre dientes, con el sudor corriendo por su frente. 6 minutos. La válvula no cedía. José aplicó más fuerza, cuidando no romper el metal frágil. Sus nudillos estaban blancos del esfuerzo. De pronto, con un chasquido casi imperceptible, la válvula comenzó a girar. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Completamente abierta, José escuchó el silbido suave del combustible a presión fluyendo nuevamente a través del sistema. Se deslizó fuera de debajo del motor, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en el puerto podrían escucharlo. 4 minutos. Subió corriendo las escaleras, casi tropezando en su prisa, y llegó a la cabina de mando del yate. El panel de control brillaba con luces rojas de error y advertencia. José se sentó en la silla del capitán, esa silla de cuero italiano que probablemente costaba más que todo su taller. Sus manos manchadas de grasa dejaron huellas en los controles inmaculados. No le importó. Giró la llave de encendido. Nada. Los motores ni siquiera intentaron arrancar. 2 minutos. José cerró los ojos de nuevo. «Piensa, piensa», se dijo a sí mismo. Si la válvula estaba cerrada intencionalmente, si su padre la había instalado como algún tipo de... ¿qué? ¿Seguro? ¿Traba? Entonces tenía que haber algo más. Un interruptor maestro, un botón oculto, algo. Sus ojos recorrieron desesperadamente el panel de control. Nada parecía fuera de lugar. 1 minuto con 30 segundos. Entonces lo vio. En el lado inferior izquierdo del panel, casi invisible, había una pequeña placa de metal atornillada que parecía solo decorativa, pero los tornillos estaban ligeramente desgastados, como si alguien los hubiera aflojado y apretado muchas veces. Con manos temblorosas, José usó su navaja multiusos para quitar los tornillos. La placa cayó revelando un simple interruptor de palanca, viejo, casi primitivo en comparación con toda la tecnología moderna del yate. 50 segundos. José levantó la palanca. Inmediatamente, todas las luces del panel cambiaron de rojo a verde. Giró la llave de encendido. El motor rugió a la vida con un sonido profundo y poderoso. Perfecto, como un gran felino despertando de un largo sueño. Las paredes del yate vibraron con la potencia contenida de 1670 caballos de fuerza, funcionando en perfecta sintonía. 20 segundos, José apagó el motor. Se puso de pie y salió de la cabina caminando despacio, tratando de controlar su respiración, de procesar lo que acababa de descubrir. Cuando emergió a la cubierta del yate, el silencio era absoluto. 200 personas, tal vez más, se habían reunido alrededor del muelle. Todos miraban a José como si acabara de materializarse de la nada. Dolores Suárez estaba parada en el mismo lugar, con los brazos cruzados, con una expresión que José no podía descifrar. Sorpresa, confusión, algo más oscuro. 19 minutos con 42 segundos, anunció su asistente mirando el cronómetro. José bajó del yate y se paró frente a Dolores. «El motor está funcionando, señora Suárez». Era una válvula manual de bloqueo instalada en el sistema de combustible, junto con un interruptor maestro oculto en el panel de control. El tipo de instalación artesanal que solo un ingeniero muy talentoso habría podido hacer hace muchos años, alguien que quería asegurarse de que solo personas específicas pudieran operar este yate. Su voz era calmada, pero había una corriente eléctrica debajo, una tensión que todos podían sentir. Dolores parpadeó varias veces, como si tratara de despertar de un sueño. Eso es imposible. Ese yate lo compré hace 3 años en una subasta de bienes confiscados. Fue completamente renovado y revisado por los mejores técnicos italianos. No puede haber nada instalado artesanalmente. Su voz había perdido ese tono burlón y arrogante. Ahora sonaba casi asustada. «Pues lo hay», respondió José sacando la pequeña válvula que había guardado en su bolsillo. «Y tiene una inscripción, CRG 1998, las iniciales de mi padre, Roberto Gil, y el año de mi nacimiento». Dejó caer las palabras como bombas. «Así que necesito que me explique, señora Suárez, qué hace el trabajo de mi padre en su yate.
¿Y por qué este barco que usted supuestamente compró hace 3 años tiene modificaciones que fueron hechas hace 27 años? El rostro de Dolores Suárez se puso pálido, tan blanco como el casco del yate. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. No sé de qué hablas, tu padre, Roberto Gil. Yo no conozco a nadie con ese nombre. Pero su voz sonaba hueca, falsa incluso para los mirones que observaban la escena como si fuera una telenovela en vivo. José dio un paso adelante. Ya no era el mecánico humilde, era un hijo buscando respuestas, buscando justicia. Miente, dijo José con una calma aterradora. Y lo voy a demostrar. Según su apuesta, ahora soy su jefe, director de operaciones de Naviera Suárez. Y lo primero que voy a hacer es investigar cada maldito documento que tenga sobre este yate y sobre mi padre. Dolores abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Estaba atrapada en su propia apuesta, en su propia arrogancia. Había humillado públicamente a José, había hecho una promesa frente a cientos de testigos, y ahora tenía que cumplirla o destruir su reputación como mujer de palabra, en una industria donde la palabra lo era todo. Yo, balbuceó Dolores, y por primera vez en su vida adulta, la todopoderosa Dolores Suárez no sabía qué decir. Cúmplalo, señora, dijo el ingeniero Maldonado, el jefe de los ingenieros, dando un paso al frente. Fue una apuesta pública. Todos aquí somos testigos. El joven cumplió su parte en menos de 20 minutos. Hizo algo que nosotros no pudimos hacer con toda nuestra tecnología y nuestras maestrías. Se ganó esa posición. Varios en la multitud comenzaron a aplaudir, primero tímidamente, luego con más fuerza, hasta que se convirtió en un estruendo de palmas, silbidos y gritos de apoyo. Dolores miró a su alrededor, viendo cómo se desmoronaba su control sobre la situación. «Está bien», dijo finalmente con la voz quebrada. «Un trato es un trato. Mañana a las 9 de la mañana, preséntate en las oficinas centrales de Naviera Suárez. Mi asistente te preparará el contrato». Se giró sobre sus tacones para subir al yate, pero José la detuvo con sus palabras. «Eso no es todo, señora Suárez. También quiero acceso completo a los registros históricos de la empresa, todo lo que tenga sobre los años 90 y principios de los 2000. Quiero saber qué pasó con mi padre». Dolores se congeló en su lugar sin girarse, con la espalda rígida como una tabla. Respondió: «No tienes autorización para eso. Esos son documentos privados confidenciales de la empresa». José sonrió, pero no fue una sonrisa amable. «Como director de operaciones, tengo derecho a revisar cualquier documento que considere relevante para entender las operaciones de la compañía, incluyendo historial de empleados y consultores pasados. Lo dice la ley mexicana, artículo 98 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Eso lo aprendí investigando por mi cuenta cuando soñaba con algún día poder tener mi propio taller formal». El ingeniero Maldonado silbó por lo bajo. «Tiene razón, señora, si lo nombra director de operaciones, legalmente tiene ese acceso». Dolores finalmente se giró, y la mirada que le dio a José era de puro odio destilado. Pero también había algo más. Miedo genuino. «Como quieras», escupió las palabras. «Revisa lo que quieras. No vas a encontrar nada porque no hay nada que encontrar. Tu padre probablemente fue uno de cientos de mecánicos freelance que trabajaron para la empresa en algún momento, nada especial, y con eso subió al yate y desapareció en su interior, dejando a José parado en el muelle, con la válvula de su padre en la mano y más preguntas que respuestas esa noche. José no pudo dormir. Se quedó despierto en la pequeña casa de 2 habitaciones que compartía con su madre en la colonia Pocitos y Rivera, uno de los barrios más humildes de Veracruz. La casa tenía paredes de concreto sin pintar, un techo de lámina que sonaba como tambores cuando llovía, y muebles viejos, rescatados de la basura y restaurados con amor. Pero era su hogar, el único que conocía, y cada centímetro estaba lleno de recuerdos de su infancia. María Elena había llorado cuando José le contó lo que había pasado, lágrimas de orgullo, pero también de algo más oscuro, algo que José no podía identificar. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti, mijo», había dicho abrazándolo fuerte, «tan orgulloso». Pero cuando José le preguntó sobre Dolores Suárez, sobre si su madre conocía ese nombre, María Elena se había puesto rígida y había cambiado rápidamente de tema. «Es tarde.
Necesitas descansar para mañana. Va a ser un día muy largo. José se había quedado mirando el techo toda la noche, pensando en esa válvula, en las iniciales RG, en la reacción de Dolores cuando mencionó el nombre de su padre. Había una historia ahí, una historia que le habían ocultado toda su vida, y estaba decidido a descubrirla sin importar las consecuencias. A las 8:30 de la mañana del 6 de octubre, José se paró frente al edificio de Naviera Suárez. Era una torre de cristal y acero de 20 pisos en la zona Diamante de Boca del Río, la parte más elegante y costosa de la zona metropolitana de Veracruz. El edificio tenía su propio helipuerto en la azotea, donde José podía ver el helicóptero negro con el logo dorado de la empresa. Era el mismo helicóptero que había visto en la imagen que Dolores usaba para sus reuniones importantes. José llevaba puesto lo único presentable que tenía, unos pantalones de mezclilla oscuros que había comprado en el tianguis hace 2 años, una camisa blanca de manga larga que su madre le había planchado con tanto cuidado que parecía nueva, y sus únicos zapatos formales, unos negros baratos que le apretaban los pies. Se había peinado con gomina y se había afeitado con cuidado, cortándose 2 veces en el proceso. Sabía que no encajaba en ese mundo de trajes de diseñador y relojes suizos, pero ya no le importaba. Tenía un propósito más grande que su comodidad. La recepción era un espacio enorme con pisos de mármol italiano, paredes de madera de caoba y un techo de cristal que dejaba entrar la luz natural creando patrones geométricos en el suelo. Una fuente de agua minimalista corría por una pared, creando un sonido relajante que contrastaba con el caos que José sentía en su interior. La recepcionista, una mujer de unos 30 años con maquillaje perfecto y sonrisa profesional, lo miró de arriba a abajo con una mezcla de curiosidad y desdén apenas disimulado. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó con ese tono que usan las personas para decir «no perteneces aquí», sin decirlo directamente. José se irguió, levantó la barbilla y respondió con voz firme. «Buenos días, soy José Gil, el nuevo director de operaciones. Tengo una cita con la señora Suárez a las 9 en punto». La recepcionista parpadeó varias veces. Su sonrisa profesional vaciló por un segundo. Claramente había escuchado algo sobre lo que pasó ayer en el puerto, pero verlo en persona era otra cosa. «Por supuesto, señor Gil. La señora Suárez lo está esperando en su oficina. Piso 20, al final del pasillo a la derecha. ¿Necesita que alguien lo acompañe?». José negó con la cabeza. «Puedo encontrar el camino, gracias». Subió en el elevador de cristal que permitía ver toda la ciudad mientras ascendía. Veracruz se extendía ante él, el puerto con sus grúas gigantes, el Golfo de México brillando bajo el sol de la mañana, los barrios pobres donde vivía escondidos detrás de los edificios modernos. 2 mundos en una sola ciudad. El piso 20 era aún más impresionante que la recepción. Las oficinas tenían paredes de cristal que ofrecían vistas panorámicas del mar. Empleados con trajes caros caminaban de un lado a otro con tablets y teléfonos, hablando en inglés y español sobre contratos millonarios y rutas de navegación. Todos se quedaron mirando a José cuando pasó, los murmullos y las miradas siguiéndolo como sombras. Era el espectáculo del día. El mecánico mugroso que había humillado a la jefa. La oficina de Dolores estaba al final de un pasillo largo. Las puertas eran de madera maciza con el nombre Dolores Suárez, directora general, grabado en una placa dorada. José tocó 2 veces. «Adelante», dijo la voz de Dolores desde adentro. José empujó la puerta y entró a lo que solo podía describirse como un palacio corporativo. La oficina era del tamaño de su casa completa, con pisos de mármol negro, escritorio de caoba que parecía del siglo XIX, sillas de cuero genuino y ventanales del piso al techo que mostraban el océano en toda su gloria. Dolores estaba sentada detrás de su escritorio, vestida con otro traje impecable, esta vez negro con detalles plateados. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas perfectas sobre sus hombros. Tenía frente a ella una carpeta gruesa de documentos. No lo miró cuando entró. «Cierra la puerta y siéntate», ordenó sin levantar la vista. José obedeció sentándose en una de las sillas frente al escritorio. Esperó en silencio mientras Dolores terminaba de revisar lo que sea que estuviera leyendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero fueron solo 2 minutos, Dolores cerró la carpeta y lo miró directamente. Sus ojos seguían siendo fríos
Pero ahora José podía ver que también estaban cansados, como si no hubiera dormido bien. «Este es tu contrato», dijo empujando la carpeta hacia él. «Director de operaciones de Naviera Suárez. Sueldo de 200,000 pesos mensuales, como prometí. Seguro médico privado de primera clase. Coche de la empresa. Todos los beneficios que corresponden al puesto. Firma aquí, aquí y aquí». José abrió la carpeta y comenzó a leer cuidadosamente. No iba a firmar nada sin entender cada palabra. Dolores tamboreaba con sus uñas sobre el escritorio, impaciente. «¿Qué pasa? ¿No sabes leer?», preguntó con veneno. José la ignoró y siguió leyendo. Había cláusulas sobre confidencialidad, sobre no competencia, sobre... Ahí estaba, página 11, párrafo 3. El empleado se compromete a no investigar, revisar o divulgar información histórica de la empresa anterior al año 2010 sin autorización expresa y por escrito de la Dirección General. José levantó la vista. Este párrafo no estaba en la oferta original. Usted prometió que tendría acceso a todos los documentos como director de operaciones. Dolores sonrió fríamente. Ese párrafo es estándar en todos nuestros contratos para puestos directivos. Tómalo o déjalo. Era una trampa, obviamente. Si firmaba, renunciaba legalmente a su derecho de investigar sobre su padre. Si no firmaba, perdía el puesto y probablemente nunca sabría la verdad. «No firmaré esto», dijo José cerrando la carpeta. «No mientras tenga esa cláusula». Dolores se reclinó en su silla, cruzó las manos sobre su regazo y lo estudió como un entomólogo estudiaría un insecto raro. «Sabía que dirías eso. Eres terco, igual que él». Las palabras quedaron flotando en el aire como humo. José se puso rígido. «¿Igual que quién?». Dolores se dio cuenta de su error inmediatamente. Su rostro se endureció. «Nadie. No dije nada». Dijo «igual que él». Se refería a mi padre. «¿Verdad? ¿Usted lo conoció? ¿Trabajó para usted?». José se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas sobre los brazos de la silla. Dolores se puso de pie abruptamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Hubo un largo silencio, cuando finalmente habló. Su voz sonaba diferente, más suave, casi arrepentida. «Tu padre era el mejor ingeniero naval que jamás conocí. Brillante. Podía mirar un motor y entender su alma, exactamente como tú hiciste ayer con mi yate». Se giró para mirarlo, y por primera vez José vio algo humano en sus ojos. «Trabajó para mi esposo, Armando, desde 1995 hasta 1998. Fue el ingeniero jefe de nuestra flota, diseñó sistemas de seguridad, modificó motores para hacerlos más eficientes, entrenó a otros ingenieros. Era más que un empleado, era el brazo derecho de Armando». José sintió como si le hubieran arrancado el aire de los pulmones. «Entonces, ¿por qué nos dejó? ¿Por qué desapareció sin decir nada?». Dolores regresó a su silla y se dejó caer en ella, de repente luciendo mayor de sus 42 años, porque descubrió algo que no debía descubrir, algo que puso en peligro su vida y la vida de tu madre y la tuya. Se frotó las sienes como si tuviera un dolor de cabeza terrible, algo que todavía podría ponerlos en peligro si no dejas de hacer preguntas. «¿Qué descubrió?». La voz de José era apenas un susurro. Dolores lo miró largamente, evaluando, decidiendo cuánto revelar. Finalmente suspiró profundamente. «Naviera Suárez no siempre fue la empresa legal y respetable que ves hoy. En los años 90, mi esposo, Armando, estaba involucrado en actividades que no eran exactamente legales. Usaba algunos de nuestros barcos para transportar mercancía que no aparecía en ningún manifiesto oficial. Drogas, armas, no lo sé exactamente. Nunca quise saber los detalles. Yo era más joven entonces, más ingenua, y Armando me mantenía alejada de esa parte del negocio». José sintió náuseas. «Mi padre sabía sobre esto». Dolores asintió. «No al principio. Durante 3 años trabajó sin sospechar nada, pero era muy observador, muy inteligente. En 1998 comenzó a notar inconsistencias, barcos que reportaban consumo de combustible excesivo para las rutas que supuestamente hacían, compartimentos ocultos en algunos cascos que no aparecían en los planos originales, sistemas de comunicación encriptados que no tenían propósito comercial legítimo. Y cuando confrontó a su esposo, ¿qué pasó?». Dolores cerró los ojos. Armando le ofreció dinero para que se callara. Mucho dinero.
suficiente para que tu familia viviera cómodamente por el resto de sus vidas. Pero Roberto se negó. Dijo que tenía principios, que tenía un hijo pequeño y no quería que creciera pensando que su padre era un criminal. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Dolores, arruinando su maquillaje perfecto. Así que Armando lo amenazó. Le dijo que si hablaba con las autoridades, si denunciaba lo que sabía, mandaría a matar a María Elena y a ti. Un accidente que nadie cuestionaría. José sintió que el mundo se inclinaba. Entonces mi padre nos dejó para protegernos. No era una pregunta, era una confirmación de algo que había sospechado en lo profundo de su corazón durante 27 años. Dolores asintió. Armando le dio 2 opciones: desaparecer completamente, cambiar de identidad y nunca contactar a su familia de nuevo, o ver cómo los mataban a todos. Roberto eligió desaparecer, pero antes de irse, hizo una última cosa. Instaló esos sistemas de seguridad en el yate personal de Armando. El Fénix de Plata, ese que ahora es mío, válvulas ocultas, interruptores secretos, un sistema que solo él sabía cómo operar completamente. ¿Por qué haría eso? Dolores sonrió tristemente, como seguro, como mensaje, como forma de decirle a Armando: puedes quitarme a mi familia, pero nunca tendrás control total sobre lo que construí. Era la única forma que tenía de golpear de vuelta, sin poner a ustedes en peligro directo. Y funcionó. Armando nunca pudo usar ese yate sin problemas. Siempre tenía fallas misteriosas que ningún mecánico podía diagnosticar. Se volvió una obsesión para él, una humillación constante. José se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina, tratando de procesar todo. ¿Y dónde está mi padre ahora? ¿Está vivo? Dolores sacudió la cabeza. No lo sé, Armando. Lo ayudó a obtener documentos falsos, dinero para empezar de nuevo en algún lugar lejano. Después de eso, nunca más supimos de él. Pudo haberse ido al norte, a Estados Unidos o al sur, a Centro o Sudamérica. Pudo haber cambiado su nombre a algo completamente diferente. O pudo haber tenido un accidente realmente accidental en algún lugar donde nadie lo conociera y estar muerto desde hace años. Simplemente no hay forma de saberlo. José se giró hacia ella bruscamente. ¿Y usted? ¿Sabía todo esto cuando pasó? Dolores lo miró con ojos llenos de dolor. No todo. Armando me lo contó años después, cuando ya estaba enfermo y sabía que iba a morir. Me confesó todo, todas las cosas terribles que había hecho, los negocios sucios, las amenazas. Tu padre me dijo que Roberto Gil era el único hombre que había respetado lo suficiente como para dejar vivir a pesar de conocer sus secretos. Me hizo prometer que si alguna vez alguien de la familia Gil aparecía buscando respuestas, yo les diría la verdad. Pero ayer, cuando le dije mi nombre, usted actuó como si no lo reconociera. Dolores se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, porque tenía miedo de que la verdad saliera a la luz y destruyera todo lo que he construido en los últimos 7 años desde que Armando murió. He trabajado duro para limpiar esta empresa, para hacerla legítima, para distanciarme de todo lo que mi esposo hizo. Naviera Suárez ahora es respetada internacionalmente. Tenemos contratos con gobiernos y corporaciones multinacionales. Si se supiera que en los 90 éramos básicamente una operación criminal, todo se vendría abajo. José se sentó de nuevo, sintiéndose agotado como si hubiera trabajado 3 días sin parar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Dolores sacó otra carpeta de su cajón, esta más vieja y desgastada. Esto es todo lo que tengo sobre tu padre, su archivo de empleado, fotos, algunos planos que diseñó, cartas que le escribió a Armando. También está la información de contacto del abogado que le ayudó con los documentos falsos. Está retirado ahora, vive en Oaxaca, pero tal vez recuerde algo que pueda ayudarte a encontrar a Roberto. José tomó la carpeta con manos temblorosas. Esto era real. Después de 27 años de preguntas, finalmente tenía algo tangible. Gracias, dijo con voz ronca. Dolores asintió. Y sobre el contrato, lo voy a reescribir sin esa cláusula de confidencialidad. Puedes investigar lo que quieras, acceder a cualquier archivo que necesites. Cumplí mi promesa a Armando, te dije la verdad. Ahora tú decides qué hacer con ella. José miró la carpeta en sus manos. Luego miró a Dolores. Vio a una mujer que había vivido con secretos oscuros durante décadas, que había estado atrapada en un matrimonio con un criminal, que había trabajado duro para redimirse y crear algo nuevo de las cenizas del pasado,
No era la villana arrogante que había conocido ayer en el puerto. Era alguien tan roto y complicado como cualquier otra persona. «Voy a aceptar el puesto», dijo José finalmente. «Pero no por el dinero o el prestigio. Lo acepto porque quiero aprender sobre el negocio que mi padre amaba, sobre los barcos que él diseñaba, sobre el legado que dejó, y voy a usar los recursos de esta empresa para encontrarlo, si todavía está vivo, o para honrar su memoria si no lo está». Dolores sonrió. Una sonrisa genuina esta vez, sin sarcasmo ni crueldad. «Tu padre estaría orgulloso del hombre en que te convertiste. Lo veo en tus ojos. Esa misma determinación, esa misma integridad que se negó a comprometer ni siquiera cuando le costó todo». Durante las siguientes 2 semanas, José se sumergió en su nuevo trabajo con la misma intensidad que ponía en reparar motores. Llegaba a la oficina a las 6 de la mañana y se quedaba hasta las 10 de la noche, revisando archivos, aprendiendo sobre logística marítima, conociendo la flota, hablando con capitanes e ingenieros. Era como aprender un idioma completamente nuevo. Pero José descubrió que tenía un talento natural para ello. Su experiencia práctica en el puerto, su conocimiento técnico de los barcos y su capacidad para entender sistemas complejos lo hacían perfecto para el puesto. Los otros ejecutivos, que al principio lo habían mirado con desprecio, lentamente comenzaron a respetarlo. Resolvió un problema de eficiencia de combustible en 3 de los barcos más grandes de la flota que llevaba meses sin solución. Identificó un defecto de diseño en una nueva terminal de carga que habría costado millones en reparaciones. Negoció un mejor contrato con un proveedor italiano usando su conocimiento técnico para señalar exactamente dónde estaban inflando los precios. Pero cada noche, cuando regresaba a su casa en Pocitos y Rivera, José sacaba la carpeta de su padre y la estudiaba por horas. Había fotos de Roberto Gil, un hombre apuesto de 30 y tantos años, alto, moreno, con los mismos ojos oscuros que José veía en el espejo cada mañana. En las fotos estaba sonriendo, trabajando en motores, explicando algo a otros ingenieros. Se veía feliz, realizado, lleno de vida. ¿Qué clase de hombre era para renunciar a toda esa felicidad para proteger a su familia? José también encontró cartas. Una en particular lo hizo llorar por primera vez en años. Estaba fechada el 15 de marzo de 1998. Días antes de que Roberto desapareciera: «Querida María Elena y mi pequeño José, si estás leyendo esto, significa que tuve que irme y no pude explicarte por qué. Por favor, créeme cuando digo que esta es la decisión más difícil que he tomado en mi vida, pero también la única decisión correcta. Hay personas peligrosas que quieren hacernos daño, y la única forma de mantenerte a salvo es desaparecer de sus vidas. María Elena, eres el amor de mi vida. Cada segundo que pasé contigo fue un regalo. Cada vez que te veía sonreír, sentía que podía conquistar el mundo. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte como para protegerte de otra manera. Perdóname por romper mi promesa de estar siempre a tu lado, José. Mi pequeño hijo, tienes solo 3 meses de edad mientras escribo esto. Probablemente nunca me recordarás. Nunca sabrás mi voz o cómo se siente que te cargue en mis brazos, pero quiero que sepas que eres lo más precioso que he creado en mi vida. Más importante que cualquier motor o diseño o invención, tienes mi sangre, mi nombre, y espero que también tengas mi amor por entender cómo funcionan las cosas. Algún día, cuando seas mayor, tal vez encuentres estas palabras, tal vez te preguntes por qué tu padre te abandonó. La respuesta es simple: no te abandoné. Nunca podría abandonarte. Solo me fui para que pudieras vivir, crecer, convertirte en el hombre que estás destinado a ser. Te fui para que fueras libre. Si el destino es bondadoso, tal vez algún día nos volvamos a encontrar, pero si no, vive bien, vive honestamente. No dejes que la amargura te consuma, y recuerda que cada día de tu vida es un día que yo gané para ti al hacer el sacrificio más grande que un padre puede hacer. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Tu padre que siempre está contigo en espíritu, Roberto Gil». José sostuvo la carta contra su pecho y lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por el padre que nunca conoció, por los años perdidos, por las conversaciones que nunca tuvieron, por los consejos que nunca recibió. Pero también lloró de gratitud, porque ahora entendía. Su padre no había sido un cobarde que los abandonó.
Había sido un héroe que sacrificó su propia felicidad para que su familia pudiera vivir. María Elena entró a la habitación cuando escuchó los sollozos de su hijo. Se sentó junto a él en la cama y lo abrazó como cuando era pequeño. «Ya sé, mijo, ya sé todo». José la miró sorprendido. «¿Tú sabías sobre las amenazas, sobre por qué papá se fue?» María Elena asintió con lágrimas en sus propios ojos. «Me lo dijo antes de irse. Me explicó todo. Me rogó que nunca te contara porque no quería que vivieras con ese peso, con ese odio. Quería que crecieras libre de esa oscuridad. ¿Y nunca intentaste encontrarlo?» María Elena sacudió la cabeza. «Cada día de los últimos 27 años he querido buscarlo, pero también cada día he recordado por qué se fue, para mantenernos a salvo. Buscarlo habría puesto en peligro ese sacrificio, así que en vez de eso, me aseguré de criarte de la mejor manera que pude, de enseñarte los valores que tu padre tenía: honestidad, trabajo duro, compasión por los demás». José abrazó a su madre con fuerza. «Hiciste un trabajo increíble, mamá. Papá estaría orgulloso de ti también». Se quedaron así por un largo rato, madre e hijo, compartiendo el dolor y el amor que habían guardado durante casi 3 décadas. Al día siguiente, José visitó al abogado retirado en Oaxaca. Se llamaba licenciado Ernesto Montoya, un hombre de 74 años que vivía en una casa modesta en el centro histórico de Oaxaca. Tenía el cabello completamente blanco y arrugas profundas que contaban historias de una vida larga. Cuando José le explicó quién era y por qué estaba ahí, el licenciado Montoya se quedó en silencio por varios minutos, mirando al vacío como si estuviera viendo fantasmas del pasado. «Roberto Gil», dijo finalmente con voz nostálgica. «Nunca pensé que volvería a escuchar ese nombre. Fue uno de los casos más tristes de mi carrera. Un buen hombre atrapado en circunstancias imposibles». José se inclinó hacia adelante en su silla. «¿Puede decirme qué pasó con él? ¿A dónde fue?» El licenciado Montoya suspiró profundamente. «Le conseguí documentos con el nombre de Ricardo González Fernández. Le ayudé a abrir una cuenta bancaria en Guatemala bajo ese nombre y le transferí dinero que había ahorrado durante sus años trabajando. La última vez que supe de él, estaba planeando ir a Costa Rica. Había escuchado que en Puerto Limón necesitaban ingenieros navales para el desarrollo portuario». «¿Costa Rica?», repitió José, su corazón acelerándose. «¿Tiene alguna dirección, algún contacto?» El licenciado Montoya se puso de pie con dificultad y fue a un archivero viejo en la esquina de su estudio. Rebuscó entre carpetas amarillentas por varios minutos hasta encontrar lo que buscaba. «Esto es de 1998. No sé si todavía será válido, pero es todo lo que tengo». Le entregó a José un papel con una dirección escrita a mano. «Ricardo González, apartado postal 453. Puerto Limón, Costa Rica». José tomó el papel como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Gracias, licenciado. No sabe cuánto significa esto para mí». El licenciado Montoya puso su mano arrugada sobre el hombro de José. «Tu padre era un buen hombre, joven. Si lo encuentras, dile que nunca olvidé su caso, que siempre esperé que las cosas hubieran salido diferente para él, y dile que espero que haya encontrado algo de paz en estos años». Esa misma noche, José reservó un vuelo a Costa Rica para el fin de semana siguiente, pero antes tenía que resolver un último asunto en Veracruz. Tenía que cerrar el círculo. El viernes por la tarde, José fue al cementerio municipal de Veracruz, a la sección más antigua donde las tumbas databan de principios de siglo. Encontró lo que buscaba: una tumba de mármol negro con letras doradas que decían: Armando Suárez Mendoza, 1960-2018. Esposo y empresario. José se paró frente a la tumba por un largo rato, sin saber exactamente qué sentir: odio por el hombre que había destruido a su familia, gratitud porque al final había dejado vivir a su padre, lástima porque había muerto sin redimirse completamente de sus pecados. «No sé si puedes escucharme», dijo José en voz alta, «y honestamente no sé si me importa, pero necesito decir esto. Lo que le hiciste a mi padre, las amenazas, obligarlo a abandonar a su familia, eso nunca se borrará. Dejaste cicatrices que duraron 27 años, dolor que todavía duele hoy, pero también le diste una salida. Lo dejaste vivir cuando pudiste haberlo matado, y por eso supongo que te doy las gracias. Gracias por mostrar ese pequeño destello de humanidad en medio de toda tu oscuridad». José
Puso su mano sobre la tumba fría. Dolores está limpiando tu desastre. Está haciendo de Naviera Suárez algo de lo que la gente pueda estar orgullosa. Y yo voy a hacer que el legado de mi padre brille. Voy a terminar lo que él empezó. Voy a diseñar barcos que sean seguros, eficientes y buenos para el mundo. Y si lo encuentro, si todavía está vivo, voy a traerlo a casa. Se quedó ahí unos minutos más, luego se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. El sábado por la mañana, José abordó un vuelo de Veracruz a Ciudad de México y de ahí otro a San José, Costa Rica. Durante todo el vuelo de 4 horas, no pudo dormir. Su mente giraba con posibilidades. ¿Y si su padre había muerto años atrás? ¿Y si la dirección ya no servía? ¿Y si Roberto había formado otra familia? Tenía otros hijos, otra vida completamente nueva y no quería ser encontrado. ¿Y si José estaba a punto de abrir heridas que era mejor dejar cerradas? Pero también había esperanza, la esperanza de ver el rostro de su padre por primera vez en su vida adulta, la esperanza de decirle gracias por tu sacrificio, la esperanza de presentarle a la mujer increíble en que su madre se había convertido, la esperanza de traerlo a casa. Llegó a Puerto Limón en la tarde. Era una ciudad portuaria en la costa caribeña de Costa Rica, con un clima húmedo y caluroso, palmeras en todas partes, y una mezcla de culturas africaribeña, indígena y latina que le daba un sabor único. José tomó un taxi al centro de la ciudad y mostró al conductor la dirección que tenía. «Ah, esa es la zona cerca del Puerto Viejo», dijo el conductor en un español costarricense con su cantadito característico. «Ahí vive mucha gente que trabaja en los barcos. Usted sabe, mecánicos, marineros, ese tipo de gente». El corazón de José latía tan fuerte que pensó que explotaría. El taxi se detuvo frente a un edificio de apartamentos de 3 pisos, pintado de un amarillo desteñido, con balcones de hierro oxidado y ropa colgando a secar. No era elegante, pero se veía bien mantenido. José le pagó al conductor. Tomó su pequeña maleta y entró al edificio. Según la información que tenía, el apartado postal 453 correspondía al apartamento 3B en el segundo piso. Subió las escaleras lentamente, con cada paso sintiendo como si el tiempo se ralentizara. Podía escuchar el sonido de la televisión en un apartamento, el llanto de un bebé en otro, el aroma de comida casera flotando en el aire. Era un edificio lleno de vida, de familias normales viviendo sus días normales. Llegó a la puerta del 3B y se quedó parado frente a ella por lo que parecieron horas, pero fueron solo segundos. Su mano tembló cuando levantó el puño para tocar. Tocó 3 veces, no muy fuerte, casi con timidez. Escuchó pasos del otro lado, lentos, pausados. La puerta se abrió, y ahí estaba él. Roberto Gil tenía ahora 54 años. Su cabello negro que José había visto en las fotos ahora era mayormente gris, con solo algunas hebras oscuras resistiendo el paso del tiempo. Su rostro estaba arrugado por el sol y el trabajo, más delgado que en las fotografías, pero los ojos, esos ojos oscuros, eran exactamente iguales a los que José veía en el espejo cada mañana. Roberto llevaba una camiseta blanca simple, pantalones de mezclilla desgastados y tenía manchas de grasa en las manos. Claramente acababa de llegar del trabajo. Roberto miró a José, y su rostro pasó por una docena de emociones en segundos: confusión, sorpresa, reconocimiento, miedo, incredulidad, y finalmente algo que se parecía al dolor más profundo que un ser humano puede sentir. «No», susurró Roberto, su voz quebrándose. «No puede ser. Tú no puedes estar aquí. No es seguro. ¿Cómo me encontraste?» José no podía hablar. Las palabras se habían atascado en su garganta. Después de 27 años de preguntas, de ausencia, de dolor, estaba cara a cara con su padre y no sabía qué decir. Finalmente, con voz temblorosa, logró articular: «Papá, soy José, tu hijo. Vine a llevarte a casa». Las piernas de Roberto se doblaron como si fuera un títere al que le cortaron los hilos. Se agarró del marco de la puerta para no caerse. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «José, mi José, era solo un bebé cuando tuve que...». No pudo terminar la frase. Un sollozo profundo salió de su pecho, un sollozo que había estado conteniendo durante 27 años. José dejó caer su maleta y abrazó a su padre. Roberto lo aferró como si fuera un salvavidas en medio del océano, como si soltar a José significara perderse de nuevo en la oscuridad.
Los dos hombres se quedaron así en el umbral de la puerta, llorando, temblando, tratando de procesar que este momento imposible estaba realmente sucediendo. «Hijo, no puedes estar aquí», dijo finalmente Roberto, su voz amortiguada contra el hombro de José. A Armando Suárez, él dijo que si yo alguna vez intentaba contactarlos, José lo interrumpió suavemente. «Armando Suárez está muerto, papá. Murió hace 7 años. Ya no puede hacernos daño. Ya no puede amenazarnos. Eres libre». Roberto se separó y miró a José a los ojos buscando alguna señal de engaño. «Alguna trampa, muerto, ¿estás seguro?». José asintió. «Completamente seguro. Fui a su tumba antes de venir aquí, y Dolores, su viuda, me contó todo, sobre las amenazas, sobre los negocios ilegales, sobre por qué tuviste que irte. Me dio tu archivo de empleado, tus cartas, me ayudó a encontrarte». Roberto se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos renovados. 27 años, 27 años viviendo con el miedo de que si intentaba contactarlos, ustedes morirían. 27 años soñando con el rostro de tu madre, preguntándome cómo sería verte crecer, qué tipo de hombre te convertirías. Y ahora estás aquí, de pie frente a mí, ya todo un hombre, y no sé si merezco este momento. José tomó las manos de su padre, esas manos callosas que eran tan parecidas a las suyas. «Mereces todo, papá. Mereces ser feliz. Mereces conocer a tu hijo. Mereces volver a ver a mamá. Ella nunca dejó de amarte, ni un solo día. Me crió sola, pero siempre hablaba de ti con amor, nunca con amargura. Te está esperando, papá. Hemos estado esperándote toda la vida». Roberto miró hacia el interior de su apartamento, luego de vuelta a José. «Entra, por favor, entra». El apartamento era pequeño y modesto, similar al que José compartía con su madre en Veracruz. Una sala con un sofá viejo pero limpio, una mesa de comedor con 2 sillas, una pequeña cocina, y se podía ver una habitación al fondo. Pero lo que llamó la atención de José fueron las paredes. Estaban cubiertas de dibujos técnicos, planos de motores, diseños de barcos. Era exactamente como el taller que José había imaginado que tendría su padre, pero lo que más le partió el corazón fue lo que vio sobre una mesita junto al sofá, un marco con una foto. Era la única foto familiar que Roberto debió haber podido llevarse cuando huyó. Mostraba a María Elena embarazada, sonriendo a la cámara, con Roberto detrás de ella con las manos sobre su vientre. Era una imagen de felicidad pura, de un futuro lleno de promesas que nunca se materializó. «La miro todos los días», dijo Roberto siguiendo la mirada de José. «Todas las mañanas cuando me despierto y todas las noches antes de dormir. Es lo único que me ha mantenido cuerdo durante todos estos años». Se sentó pesadamente en el sofá e indicó a José que hiciera lo mismo. «Cuéntame todo. Cuéntame sobre tu vida, sobre tu madre, sobre cómo me encontraste. No puedo creer que realmente estés aquí». José pasó las siguientes 3 horas contándole todo, su infancia en Pocitos y Rivera, cómo María Elena había trabajado en 3 empleos para mantenerlos, cómo él había aprendido mecánica con don Tomás Meléndez, el día en el puerto cuando conoció a Dolores y arregló el yate, el descubrimiento de la válvula con las iniciales RGG, la conversación con Dolores que reveló toda la verdad, el viaje del licenciado Montoya en Oaxaca y finalmente el vuelo a Costa Rica. Roberto escuchaba con atención absoluta, su rostro cambiando con cada parte de la historia, cuando José describió cómo había crecido pobre pero amado. Roberto lloró de tristeza y orgullo mezclados cuando José le contó sobre aprender mecánica y convertirse en un experto autodidacta. Roberto sonrió con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Care daste mi don», dijo con voz llena de emoción. «Sabía que lo harías. Lo vi en tus ojos incluso cuando eras bebé, esa forma en que mirabas las cosas, tratando de entender cómo funcionaban». Cuando José llegó a la parte donde había arregado el Fénix de plata, en menos de 20 minutos, encontrando exactamente las modificaciones que Roberto había instalado, su padre soltó una carcajada que sonaba oxidada por falta de uso. Sabía que nadie más podría encontrarlas. Las escondí también, con tanto cuidado. Fue mi pequeña venganza contra Armando, mi forma de decirle que podía quitarme mi vida pero nunca mi ingenio. Luego se puso serio. Pero nunca imaginé que 27 años después, mi propio hijo sería quien descifraría mi trabajo.
Es como si el universo hubiera conectado nuestras vidas a través del tiempo. José sacó de su mochila la carta que Roberto había escrito para él y María Elena. Encontré esto en tu archivo de empleado. La he leído 100 veces. Roberto tomó la carta con manos temblorosas, sus ojos recorriendo las palabras que había escrito hace casi 3 décadas. Escribí esto la noche antes de irme. Pensé que tal vez algún día, cuando fueras mayor, Dolores o alguien te la daría. Era mi forma de explicar lo inexplicable, de decirte adiós sin poder decirlo en persona. No fue tu culpa. Papá, dijo José con firmeza, hiciste lo que tenías que hacer para mantenernos con vida. Eso no es cobardía, es el acto más valiente que conozco. Renunciaste a toda tu felicidad, a todo lo que amabas, para que mamá y yo pudiéramos vivir. No todos los padres tendrían esa fuerza. Roberto cerró los ojos, dejando que esas palabras lo penetraran, palabras de perdón que había anhelado escuchar durante décadas, pero nunca pensó que llegarían. ¿Y María Elena?, preguntó Roberto con voz apenas audible. ¿Cómo está? ¿Es feliz? ¿Encontró a alguien más? Yo entendería si lo hizo. No podía esperar que me esperara todos estos años, sin saber si estaba vivo o muerto. José sacudió la cabeza. Nunca hubo nadie más, papá. Te esperó cada día de estos 27 años, te esperó. Nunca se quitó su anillo de matrimonio. Nunca dejó de amarte. Y cuando le dije que había encontrado tu pista, que venía a buscarte, me dijo, tráeme a tu padre a casa, mijo, tráeme a mi Roberto. Roberto se derrumbó completamente. Ya no eran solo lágrimas. Era un llanto profundo y desgarrador. Décadas de dolor y soledad y amor no correspondidos saliendo todos a la vez. José lo abrazó y lo dejó llorar, entendiendo que su padre necesitaba purgar todo ese sufrimiento acumulado antes de poder comenzar a sanar. «Puedes volver, papá», susurró José. «Armando está muerto. Los negocios ilegales terminaron hace años. Naviera Suárez ahora es completamente legítima. Dolores se aseguró de eso. No hay peligro. Puedes volver a Veracruz. Puedes volver con mamá. Puedes tener la vida que te quitaron». Roberto se separó y limpió sus lágrimas con el dorso de su mano. «Y si María Elena me ve y ya no siente lo mismo? Soy viejo ahora, José, tengo 54 años. Tengo canas, arrugas. Ya no soy el joven de 30 que ella recordaba». José sonrió. «Papá, el amor verdadero no se mide en arrugas o canas. Se mide en el corazón, y el corazón de mamá nunca dejó de ser tuyo». Roberto asintió lentamente, secándose los ojos. «Hay algo que necesito mostrarte antes de que decidamos cualquier cosa». Se puso de pie y fue a su habitación, regresando con una caja de cartón llena de cuadernos. «Durante todos estos años en Costa Rica, he seguido trabajando como ingeniero naval. He diseñado sistemas de propulsión más eficientes, métodos para reducir la contaminación de los barcos, innovaciones en seguridad marítima, pero nunca patenté nada bajo mi nombre real. Todo está bajo Ricardo González. Si vuelvo a México, si vuelvo a ser Roberto Gil oficialmente, todo este trabajo, no sé qué pasará con él». José tomó uno de los cuadernos y comenzó a hojearlo. Los diseños eran brillantes, años adelantados a su tiempo, sistemas híbridos que combinaban diésel con energía solar, métodos para capturar y reutilizar el calor residual de los motores, innovaciones en diseño de cascos que reducían la resistencia del agua en un 20%. «Papá, esto es increíble. ¿Sabes cuánto valdría este trabajo?» Roberto se encogió de hombros. «Nunca me importó el dinero, me importaba el trabajo, mantenernos ocupada la mente para no volverme loco pensando en lo que había perdido. Vendí algunas consultas aquí y allá, lo suficiente para pagar el alquiler y la comida, pero la mayoría está solo en estos cuadernos, sin usar. Entonces los llevaremos a México», dijo José con determinación. «Trabajaremos juntos en Naviera Suárez, implementaremos tus diseños, los patentaremos bajo tu verdadero nombre. Roberto Gil volverá no solo como padre y esposo, sino como el genio que siempre fue. Tendrás el reconocimiento que mereces». Los ojos de Roberto se iluminaron con algo que no había sentido en 27 años. Esperanza real, tangible. Esa noche, José y Roberto se quedaron despiertos hasta las 3 de la mañana, compartiendo historias, llenando los vacíos de casi 3 décadas. Roberto le contó sobre su vida en Costa Rica, los trabajos pequeños que había tomado,
los amigos que había hecho pero mantenido siempre a distancia, por miedo a revelar demasiado sobre su pasado. José le contó sobre sus propios trabajos, sus fracasos y éxitos, las veces que había deseado tener un padre que lo aconsejara. Era doloroso y hermoso al mismo tiempo, como coser una herida que había estado abierta por demasiado tiempo. Al día siguiente por la mañana, Roberto comenzó a empacar sus pertenencias. No tenía mucho: ropa, herramientas, sus cuadernos de diseños y esa foto preciosa de María Elena embarazada. 27 años en este lugar, dijo mirando alrededor del apartamento. Y, sin embargo, nunca se sintió como hogar. El hogar siempre fue allá en Veracruz con tu madre. Esto fue solo un lugar de espera. José puso su mano en el hombro de su padre. Entonces dejemos de esperar. Vamos a casa. El vuelo de regreso a México fue surrealista. Roberto miraba por la ventanilla, como un niño en su primer vuelo. Aunque había volado muchas veces antes, «No puedo creer que realmente esté pasando», murmuraba cada tanto. «Sigo esperando despertar y descubrir que todo fue un sueño cruel». José apretaba su mano. «Es real, papá, tan real como puede ser». Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Veracruz, era tarde en la noche del domingo 6 de octubre. José había llamado a su madre desde Costa Rica, pero no le había dicho que venía con Roberto. Solo le dijo: «Mamá, encontré algo importante. Llegaré a casa esta noche tarde. Por favor, espérame despierta». María Elena había insistido en saber qué había encontrado, pero José le había rogado que fuera paciente. Tomaron un taxi del aeropuerto a Pocitos y Rivera. Durante todo el trayecto de 30 minutos, Roberto miraba por la ventana, absorbiendo cada detalle de la ciudad que había dejado hace 27 años. «Ha cambiado tanto», decía. «Hay tantos edificios nuevos, tantas carreteras, pero el mar sigue igual. El Golfo de México todavía tiene ese mismo color azul profundo que recuerdo». Su voz estaba llena de nostalgia y anhelo. Cuando el taxi se detuvo frente a la pequeña casa de concreto sin pintar, Roberto se quedó paralizado. «Es aquí donde han vivido todos estos años», dijo con voz quebrada. Es tan humilde. Si yo hubiera estado aquí, si hubiera podido trabajar y proveer». José lo interrumpió. «Hubiera, habría, podría. Esas palabras no sirven de nada, papá. Lo hiciste lo mejor que pudiste con las opciones que tenías, y mamá nos dio un hogar lleno de amor que es más valioso que cualquier mansión». José bajó del taxi primero y ayudó a Roberto con su maleta. Podía ver la luz encendida en la sala, la silueta de su madre moviéndose detrás de las cortinas delgadas. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Abrió la puerta lentamente. «Mamá, ¿ya llegué?». María Elena salió de la cocina secándose las manos en su delantal. Tenía puesta su bata de casa más bonita, un vestido floreado simple pero limpio, y se había peinado el cabello con cuidado. A sus 51 años, todavía era hermosa, con esa belleza que viene de una vida vivida con dignidad y gracia, a pesar de las dificultades. «Ay, mijo, qué bueno que llegaste». Estaba preocupada. «¿Qué encontraste en Costa Rica que era tan...?» Sus palabras se detuvieron abruptamente cuando Roberto entró a la casa detrás de José. El tiempo se congeló. María Elena se quedó completamente inmóvil, su boca abierta en un grito silencioso, sus ojos fijos en el hombre que estaba parado en su sala después de 27 años de ausencia. Roberto también estaba inmóvil, mirándola con una mezcla de amor, miedo, esperanza y arrepentimiento tan intensa que era casi física. «María Elena», dijo Roberto con voz temblorosa. «Mi María Elena». Fue todo lo que pudo decir antes de que su voz se quebrara completamente. María Elena dejó caer el trapo de cocina que tenía en las manos. Una mano fue a su boca, la otra a su corazón, como si tratara de mantener su cuerpo de desmoronarse. «Roberto», susurró. «Dios mío, Roberto, eres tú, realmente eres tú». Y entonces corrió a través de la pequeña sala y se lanzó a los brazos de su esposo, el hombre que había amado durante más de la mitad de su vida, el hombre que había llorado cada noche durante 27 años, el hombre que pensó que nunca volvería a ver. Roberto la aferró con tanta fuerza que sus pies se levantaron del suelo. Los dos lloraban, temblaban, se aferraban el uno al otro como náufragos que finalmente encuentran tierra sólida. «Perdóname», sollozaba Roberto, «perdóname por dejarte,
Perdóname por todos estos años, perdóname por... María Elena cubrió sus labios con sus dedos. No hay nada que perdonar. Hiciste lo que tenías que hacer. Nos mantuviste con vida. Criaste a tu hijo a través de mí. Nunca te fuiste realmente. Roberto, nunca. Y entonces lo besó, ese primer beso después de 27 años, con todo el amor acumulado, toda la espera, todo el dolor y toda la alegría derramándose entre ellos. José los observaba desde el lado, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Esta era la imagen que había soñado toda su vida, sin siquiera saberlo. Su madre y su padre juntos, abrazados, amándose, su familia, finalmente completa después de casi 3 décadas de estar rota, era la cosa más hermosa y dolorosa que había visto en su vida. Se quedaron así por lo que parecieron horas, los tres en esa pequeña sala, llorando, riendo, abrazándose, compartiendo 27 años de historias en una sola noche. María Elena tocaba el rostro de Roberto constantemente, como para asegurarse de que era real, de que no era un fantasma o una ilusión. Roberto besaba sus manos, su frente, sus mejillas, como si quisiera memorizar cada centímetro de ella de nuevo. «Envejeciste», dijo María Elena finalmente con una sonrisa a través de sus lágrimas. «Tienes canas». Roberto se rió, un sonido que no había emitido con verdadera alegría en décadas. «Tú también, mi amor, y eres aún más hermosa que como te recordaba». María Elena lo golpeó suavemente en el pecho. «Mentiroso, soy vieja, gorda y arrugada». Roberto la miró a los ojos, con una intensidad que hizo que José sintiera que debía darles privacidad. «Eres la mujer más bella del mundo. Eres mi mundo». Las siguientes semanas fueron un periodo de ajuste extraño y maravilloso. Roberto se movió de regreso a la casa que había dejado 27 años atrás. Aunque legalmente todavía estaba bajo su nombre falso, José trabajó con Dolores y un equipo de abogados para navegar el complicado proceso de restaurar oficialmente la identidad de Roberto Gil. Fue difícil, requirió explicaciones a autoridades, documentación exhaustiva, pero al final lo lograron. Roberto Gil fue oficialmente declarado vivo y devuelto a su identidad original en Naviera Suárez. Roberto y José comenzaron a trabajar juntos como padre e hijo, como ingenieros, como socios. Implementaron los diseños que Roberto había desarrollado durante su exilio en Costa Rica. El primero fue un sistema híbrido de propulsión para 3 de los barcos de carga más grandes de la flota, reduciendo su consumo de combustible en un 18% y sus emisiones en un 23%. Los resultados fueron tan impresionantes que otras compañías navieras comenzaron a contactar a Naviera Suárez preguntando sobre la tecnología. Dolores Suárez observaba todo esto con una mezcla de alivio y redención. Una tarde llamó a José y Roberto a su oficina. «Quiero que sepan algo», dijo sin su habitual frialdad. «Durante años he cargado con la culpa de lo que mi esposo hizo, de las vidas que destruyó, incluyendo la de ustedes. Nunca pensé que tendría la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero ahora, viendo a Roberto de vuelta con su familia, viendo el increíble trabajo que están haciendo juntos, siento que tal vez, solo tal vez, puedo empezar a perdonarme a mí misma». Roberto se puso de pie y extendió su mano hacia Dolores. «Usted no es responsable de los pecados de su esposo, señora Suárez, y por ayudar a mi hijo a encontrarme, por cumplir la promesa que le hizo a Armando de decir la verdad, tiene mi gratitud eterna». Dolores aceptó el apretón de manos, y por primera vez desde que José la conocía, vio lágrimas en los ojos de esa mujer de acero. «Llámeme Dolores, por favor. Creo que después de todo lo que hemos pasado, merecemos al menos esa informalidad». 6 meses después de aquel día en el puerto, cuando José arregló el Fénix de plata en menos de 20 minutos, Naviera Suárez organizó un evento especial. Era la presentación oficial de la División de Innovación y Desarrollo Sostenible, encabezada por Roberto Gil como director de innovación y José Gil como director de operaciones. El evento se llevó a cabo en un salón de convenciones de lujo con más de 300 invitados, ejecutivos de otras compañías navieras, funcionarios del gobierno, periodistas y representantes de organizaciones ambientales. Roberto estaba nervioso. Había pasado 27 años escondiéndose, usando un nombre falso, manteniendo bajo perfil. Ahora estaba a punto de presentarse ante el mundo con su verdadero nombre y su verdadero trabajo. Y si nadie le importa,
le susurró a José, mientras esperaban para subir al escenario. ¿Y si piensan que soy un fraude, un viejo que estuvo escondido por décadas? José apretó el hombro de su padre. Entonces les demostraremos que están equivocados juntos, como lo hemos hecho todo desde que te encontré. Dolores los presentó personalmente. Damas y caballeros, es mi honor presentarles a dos hombres extraordinarios. Roberto Gil, el ingeniero naval más brillante que este país ha producido, quien diseñó innovaciones que revolucionarán la industria marítima, y José Gil, su hijo, quien heredó no solo su talento, sino también su integridad y su pasión por la excelencia. Estos hombres representan lo mejor de México: ingenio, determinación y la capacidad de superar cualquier obstáculo para lograr lo imposible. La presentación fue un éxito rotundo. Roberto explicó sus diseños con una claridad y pasión que cautivó a la audiencia. José demostró los resultados reales de implementar esos diseños en la flota de Naviera Suárez. Al final, recibieron una ovación de pie que duró 5 minutos completos. Varias compañías se acercaron inmediatamente después para discutir contratos de licencia para la tecnología. Una universidad prestigiosa ofreció a Roberto una cátedra de ingeniería naval. Un reportero de una revista internacional de ingeniería pidió una entrevista exclusiva. Pero el momento más emotivo vino cuando María Elena, sentada en la primera fila vestida con un vestido nuevo que José le había comprado para la ocasión, se puso de pie y gritó: «Ese es mi esposo, ese es mi hijo, esa es mi familia». No le importó que fuera inapropiado o rompiera el protocolo. La gente se giró para mirarla, y cuando vieron las lágrimas de orgullo en su rostro, muchos comenzaron a aplaudir de nuevo, esta vez para ella, la mujer que había criado a un genio sola durante 27 años. Después del evento, los tres fueron a cenar a un restaurante modesto cerca del puerto, el mismo lugar donde María Elena y Roberto habían tenido su primera cita 30 años atrás. El restaurante apenas había cambiado, las mismas sillas de plástico, las mismas mesas con manteles de cuadros rojos y blancos, el mismo menú de mariscos frescos. Se sentaron en la misma mesa donde se habían sentado décadas atrás, cuando eran jóvenes y enamorados, y el futuro parecía estar lleno solo de promesas. «A veces pienso en todos los años que perdimos», dijo Roberto sujetando la mano de María Elena sobre la mesa. Todas las navidades, los cumpleaños, los momentos cotidianos. Nunca vi a José dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, graduarse de la secundaria. Esos momentos se fueron para siempre. María Elena apretó su mano. «Pero tenemos hoy, tenemos mañana, tenemos el resto de nuestras vidas, y a veces creo que apreciamos más lo que tenemos ahora precisamente porque sabemos lo que es perderlo». José levantó su vaso de agua en un brindis. «Por la familia, por los sacrificios que nos hacen más fuertes, por los finales que son realmente nuevos comienzos, por papá, que tuvo el valor de dejarnos para mantenernos vivos, por mamá, que tuvo el valor de esperar sin garantías, y por todos nosotros, que finalmente estamos juntos como siempre debimos estar». Los tres chocaron sus vasos, y en ese momento simple, en ese restaurante humilde, eran la familia más rica del mundo. Los años siguientes trajeron más éxitos. La tecnología de Roberto fue adoptada por compañías navieras en todo el mundo, generando millones en regalías para Naviera Suárez y estableciendo a México como líder en innovación marítima sostenible. José eventualmente se convirtió en director general cuando Dolores decidió retirarse, y bajo su liderazgo, la compañía triplicó su tamaño manteniendo los más altos estándares éticos. Dolores se convirtió en algo parecido a una tía para José, una relación complicada pero genuinamente afectuosa entre dos personas que habían comenzado como enemigos. Roberto y María Elena renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia pequeña en la playa, exactamente 28 años después de su boda original. José fue el padrino. Dolores asistió como invitada. Hasta el viejo ingeniero Maldonado, quien había sido uno de los ingenieros que no pudo reparar el Fénix de plata aquel día, vino a presentar sus respetos. «Ese día en el puerto», le dijo a José durante la recepción, «cuando te vi bajar de ese yate después de repararlo en menos de 20 minutos, supe que había presenciado algo especial. No solo reparaste un motor, reparaste una familia rota. Eso es verdadera ingeniería, arreglar lo que parece irreparable».
5 años después de aquel domingo de octubre, cuando José escuchó la carcajada de Dolores Suárez que cambió su vida, él mismo se casó. Su esposa, Patricia, era una ingeniera ambiental que trabajaba en proyectos de energía renovable. Se conocieron en una conferencia sobre sostenibilidad marítima. Ella lo amaba, no por su dinero o su posición, sino por su humildad, su ingenio y su capacidad de ver soluciones donde otros veían problemas. En la boda, Roberto dio un discurso que dejó a todos sin aliento. Cuando mi hijo me encontró en Costa Rica, dijo con voz emocionada, me dijo 4 palabras que nunca olvidaré. Papá, es hora de volver a casa. No me dijo que tenía que volver, no me exigió explicaciones, solo me invitó a casa. Esa generosidad, esa capacidad de perdonar y amar sin condiciones, es quien es José. No lo aprendió de mí porque no estuve ahí para enseñárselo, lo aprendió de su madre, la mujer más extraordinaria que conozco, quien lo crió para ser el hombre increíble que es hoy. Hijo, estoy más orgulloso de ti, de lo que las palabras pueden expresar. Y Patricia, cuida de él, porque él cuidará de ti de formas que ni siquiera sabías que necesitabas. José también dio un discurso, y en él habló sobre aquel día en el puerto, sobre la apuesta imposible, sobre los 20 minutos que lo cambiaron todo. La gente me pregunta todo el tiempo cómo supe dónde buscar, cómo pude reparar algo que 5 ingenieros con maestrías no pudieron. La verdad es que no fue solo mi conocimiento técnico, fue algo más profundo, fue la conexión con mi padre a través del tiempo y el espacio, a través de ese motor que él había modificado 27 años atrás. Fue como si sus manos estuvieran guiando las mías, como si me estuviera susurrando al oído, busca más profundo, mijo, la respuesta está ahí, solo tienes que saber dónde mirar. Ese día no solo arreglé un motor, encontré a mi padre, encontré mi propósito, encontré mi lugar en el mundo. Miró a Patricia, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Y ahora he encontrado a mi compañera de vida, alguien que entiende que el verdadero éxito no se mide en dinero o prestigio, sino en las conexiones que construimos, las vidas que tocamos y el amor que compartimos. Patricia, prometo ser para ti lo que mi padre es para mi madre, un compañero leal, un amor constante y alguien que nunca dejará de luchar por nuestra felicidad, sin importar qué obstáculos ponga la vida en nuestro camino. No hubo un solo ojo seco en la recepción, incluso Dolores, sentada en una mesa con su nuevo compañero, un abogado jubilado que la había ayudado a conocer la bondad después de años de dureza, se secaba discretamente las lágrimas con su pañuelo de seda. 10 años después de aquel fatídico día en el puerto, José y Patricia tuvieron su primer hijo. Lo llamaron Roberto Tomás Gil Torres, en honor al abuelo que había sacrificado todo por su familia y al viejo don Tomás Meléndez que le había enseñado a José el oficio que cambió su vida. Cuando Roberto Gil sostuvo a su nieto por primera vez en el hospital, con María Elena a su lado y José observando con Patricia, completó el círculo de una forma que ninguno de ellos había imaginado posible. «Hola, pequeño Roberto», susurró el abuelo al bebé que lo miraba con ojos curiosos e inocentes. «Tienes un nombre poderoso que cargar, pero no te preocupes, tu papá. Tu abuela y yo estaremos aquí para enseñarte lo que significa. Te enseñaremos sobre motores y barcos, sobre integridad y honor, sobre cómo a veces el amor significa hacer los sacrificios más difíciles, pero sobre todo, te enseñaremos que sin importar cuánto tiempo pase, sin importar qué obstáculos encuentres, la familia siempre encuentra el camino de regreso a casa». El bebé envolvió su pequeña mano alrededor del dedo de su abuelo, y Roberto sintió que una parte de él, que había estado rota durante décadas, finalmente sanaba completamente. No era solo que había vuelto con su familia, era que su familia ahora estaba creciendo, expandiéndose hacia el futuro, llevando consigo las lecciones del pasado pero sin estar atrapada por él. María Elena se acercó y besó a su esposo en la mejilla. «Lo logramos, Roberto. A pesar de todo, lo logramos». Roberto asintió, incapaz de hablar por la emoción. Lo habían logrado, habían sobrevivido a la separación, al dolor, a la incertidumbre. Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, y ahora estaban aquí, rodeados de amor, mirando hacia el futuro con esperanza en lugar de miedo. Naviera Suárez continuó prosperando bajo el liderazgo de José. La empresa se convirtió en un modelo global,
de cómo una compañía puede ser tanto rentable como éticamente responsable. Los diseños de Roberto fueron utilizados por más de 100 compañías navieras en 40 países, reduciendo significativamente las emisiones de carbono del transporte marítimo y ahorrando millones de toneladas de combustible. Padre e hijo publicaron 3 libros juntos sobre ingeniería naval sostenible que se convirtieron en textos estándar en universidades de todo el mundo, pero lo que más importaba para Roberto no eran los premios, los reconocimientos internacionales o el dinero, era despertarse cada mañana junto a María Elena, era desayunar con su hijo y su nuera los domingos, era cargar a su nieto y enseñarle cómo funcionan las cosas, viendo esa misma chispa de curiosidad en sus ojos que había visto en los ojos de José cuando era bebé. Era caminar por el puerto de Veracruz de la mano con su esposa, mirando los barcos entrar y salir, sabiendo que muchos de ellos usaban su tecnología, que había dejado una marca positiva en el mundo. Era simplemente vivir la vida que le habían robado durante 27 años, pero vivirla con una apreciación más profunda, porque sabía exactamente cuánto le había costado recuperarla. Una tarde, 15 años después de aquel día que lo cambió todo, José, Roberto y María Elena fueron al puerto. Se pararon en el mismo muelle donde Dolores había hecho su apuesta imposible, donde José había aceptado el desafío que parecía destinado al fracaso, donde todo había comenzado a cambiar. El Fénix de Plata todavía estaba atracado ahí, aunque ahora era usado principalmente para viajes ejecutivos y había sido completamente modernizado con la última tecnología que Roberto y José habían desarrollado. Ya no tenía esas válvulas secretas y los interruptores ocultos. Esos habían sido removidos cuidadosamente y preservados en un museo marítimo de Veracruz como parte de una exhibición sobre la historia de la ingeniería naval mexicana. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó María Elena a Roberto mientras miraban el yate. De todo lo que pasó, de los años perdidos, de todo. Roberto consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de las circunstancias que me obligaron a irme. Absolutamente, fueron injustas, crueles, innecesarias, pero me arrepiento de mi decisión de protegerlos, eligiendo desaparecer en lugar de arriesgar sus vidas. Ni por un segundo. Haría lo mismo 1000 veces si fuera necesario, porque ustedes dos son lo único que realmente importa en este mundo. José abrazó a sus padres. Ese día, cuando subí a ese yate y encontré tu válvula, papá, cuando vi tus iniciales y el año de mi nacimiento grabados en el metal, fue como si me estuvieras llamando a través del tiempo, como si me estuvieras diciendo, estoy aquí, hijo, siempre he estado aquí, solo tenías que saber dónde buscar. Roberto asintió. Instalé esas modificaciones como una forma de dejar una marca, de probar que había existido, de crear algo que algún día alguien podría encontrar y preguntarse quién era RG. Nunca imaginé que sería mi propio hijo quien lo descifraría. Es como si el universo tuviera un plan todo el tiempo. O tal vez, dijo María Elena con sabiduría, es que el amor siempre encuentra un camino. No importa cuántas barreras pongan, cuántos años pasen, cuánta distancia haya. El amor verdadero es como el agua. Siempre encuentra una grieta, una abertura, una forma de fluir de regreso a donde pertenece. Los tres se quedaron ahí por un largo rato, mirando el mar, el puerto que había sido testigo de tanto dolor y tanta alegría, pensando en el camino imposible que los había llevado desde aquella separación devastadora hasta esta reunión milagrosa. El sol comenzó a ponerse sobre el Golfo de México, pintando el cielo en tonos de naranja, rosa y púrpura. Las gaviotas volaban en círculos, sus chillidos mezclándose con el sonido de las olas golpeando contra el muelle. Era el mismo mar que había visto a Roberto partir hace 27 años, el mismo mar que había visto a José crecer sin su padre, el mismo mar que había sido testigo de María Elena llorando por el hombre que amaba. Pero ahora el mar los veía juntos de nuevo, una familia reunida contra todo pronóstico. Mientras caminaban de regreso al coche, José se giró una última vez para mirar el Fénix de Plata, brillando bajo el sol del atardecer. Pensó en aquel momento, solo 15 años atrás, cuando Dolores Suárez se había reído de él, cuando todos habían pensado que era imposible que un mecánico humilde pudiera hacer lo que ingenieros expertos no pudieron. Pensó en cómo 20 minutos
habían sido suficientes no solo para reparar un motor, sino para desentrañar un misterio de casi 3 décadas, para encontrar a un padre perdido, para cambiar el curso de múltiples vidas. ¿En qué piensas?, preguntó Patricia, quien había venido a recogerlos con el pequeño Roberto dormido en su asiento del coche. José sonrió. Estoy pensando en que a veces las cosas más importantes de la vida suceden en los momentos más inesperados, que un acto de arrogancia puede desencadenar una cadena de eventos que lleva a la redención, que los finales pueden ser comienzos y que nunca, jamás, debemos subestimar lo que puede pasar en 20 minutos. Patricia se rió. 20 minutos cambiaron tu vida entera. José negó con la cabeza. No solo mi vida, cambiaron la vida de mi padre, de mi madre, de Dolores, de todos en Naviera Suárez, de todas las personas que ahora se benefician de la tecnología de papá. Es como si esos 20 minutos hubieran sido una piedra lanzada a un estanque, creando ondas que siguen expandiéndose hasta el día de hoy. Subieron al coche y comenzaron el viaje de regreso a casa. Pero ya no era la casa pequeña de concreto sin pintar en Pocitos y Rivera. Roberto, María Elena y José habían comprado una casa más grande juntos en un barrio mejor, pero no demasiado elegante, porque ninguno de ellos quería perder contacto con sus raíces. Era una casa donde 3 generaciones vivían juntas, donde el pequeño Roberto podía jugar en el jardín mientras su abuelo le enseñaba sobre mecánica, donde María Elena cocinaba las recetas tradicionales que había perfeccionado durante décadas, donde José y Patricia planeaban su futuro sabiendo que estaban rodeados de amor y apoyo. Esa noche, después de cenar, Roberto sacó su guitarra vieja, la que había comprado en Costa Rica durante sus años de exilio. Raramente tocaba porque le traía recuerdos dolorosos de su soledad, pero esa noche, sentado en la sala rodeado de su familia, comenzó a tocar una canción que había escrito hace años, pero nunca había compartido con nadie. Era una canción sobre el mar, sobre la distancia, sobre el amor que trasciende el tiempo y el espacio. María Elena lloraba silenciosamente mientras escuchaba. José grababa el momento en su teléfono, sabiendo que era algo que querría preservar para siempre. Patricia mecía suavemente al bebé Roberto, quien había despertado y miraba a su abuelo con esos ojos grandes y curiosos, y cuando Roberto terminó la canción, hubo un momento de silencio perfecto, uno de esos momentos donde todos en la habitación sienten que algo sagrado acaba de suceder. ¿Cómo se llama esa canción, papá?, preguntó José finalmente. Roberto miró a su familia, su rostro arrugado por el sol y los años, pero sus ojos brillando con más vida de la que habían tenido en décadas. Se llama 20 minutos para siempre. La escribí pensando en el día que alguien encontraría mis válvulas secretas, preguntándome si ese alguien entendería el mensaje que había dejado. Nunca soñé que ese alguien serías tú, hijo, que encontrarías mi mensaje y lo usarías para traerme a casa. José se acercó y abrazó a su padre. Encontré más que un mensaje, papá. Encontré un mapa de regreso a ti. Encontré prueba de que nunca realmente te fuiste. Encontré la evidencia de que el amor de un padre puede viajar a través de los años, escondido en válvulas de latón y sistemas de seguridad, esperando el momento perfecto para ser descubierto. Años después, cuando el pequeño Roberto creció lo suficiente para entender, José le contó toda la historia. Le contó sobre la apuesta imposible, sobre los 20 minutos que lo cambiaron todo, sobre el abuelo valiente que sacrificó su propia felicidad para proteger a su familia, sobre la abuela fuerte que esperó sin garantías, sobre el aseo arrogante que encontró redención ayudando a reunir una familia. El niño escuchaba con los ojos bien abiertos, absorbiendo cada palabra. Entonces, papá, tú eres un héroe, preguntó el pequeño Roberto cuando la historia terminó. José negó con la cabeza. No, hijo, tu abuelo es el héroe. Yo solo hice lo que cualquier persona que ama a su familia haría. Lo busqué cuando estaba perdido. El verdadero heroísmo es lo que él hizo, renunciar a todo lo que amaba para que pudiéramos vivir. Eso es amor en su forma más pura. El niño consideró esto por un momento, luego preguntó, ¿y algún día yo tendré que ser valiente como el abuelo? José sonrió y revolvió el cabello de su hijo. Espero que nunca tengas que enfrentar las decisiones imposibles que tu abuelo enfrentó, pero sí, algún día tendrás que ser valiente a tu propia manera. Y cuando ese día llegue, recuerda esta historia.
Recuerda que a veces la valentía significa sacrificio, a veces significa esperar, a veces significa buscar cuando otros se han dado por vencidos, y a veces, solo a veces, significa arreglar algo en 20 minutos que cambiará el curso de vidas enteras. Roberto Gil vivió hasta los 83 años, 36 años más después de reencontrarse con su familia. Fueron 36 años llenos de amor, trabajo significativo, nietos y bisnietos, innovaciones que ayudaron a hacer del mundo un lugar un poco mejor. Murió pacíficamente en su sueño, con María Elena a su lado sosteniendo su mano, tal como siempre había soñado que sería. En su funeral, cientos de personas vinieron a presentar sus respetos, ingenieros de todo el mundo, ejecutivos de compañías navieras, antiguos estudiantes a quienes había enseñado, trabajadores del puerto que lo habían conocido tanto en sus primeros años como después de su regreso. Dolores Suárez, ahora una mujer de 67 años retirada pero todavía elegante, dio un elogio emotivo. Roberto Gil me enseñó que nunca es demasiado tarde para la redención. Dijo desde el púlpito, me enseñó que los pecados del pasado no tienen que definir nuestro futuro. Me enseñó que el perdón es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Pero sobre todo, me enseñó que la familia es lo más importante en este mundo, más importante que el dinero, el poder o el prestigio. Roberto sacrificó 27 años de su vida por su familia, y cuando finalmente regresó, nunca mostró amargura ni arrepentimiento. Solo gratitud por cada día adicional que le fue dado. Ese es el tipo de persona que todos deberíamos aspirar a ser. José también habló, aunque apenas pudo hacerlo entre las lágrimas. Mi padre me enseñó que el amor verdadero requiere sacrificio. Me enseñó que la integridad no es negociable. Me enseñó que con ingenio, determinación y un poco de suerte podemos resolver problemas que parecen imposibles. Me enseñó todo esto no solo con palabras, sino con su vida, con sus decisiones, con su ejemplo, y aunque solo tuve 36 años con él físicamente presente, siento como si lo hubiera conocido toda mi vida, porque su espíritu siempre estuvo conmigo, guiándome a través de cada desafío, cada decisión, cada momento de duda. Mirando al ataúd donde descansaba su padre, José continuó, «Papá, encontraste tu camino a casa después de 27 años. Ahora has encontrado tu último hogar, pero no en la tierra. Estás en los corazones de todos los que te amamos, en los barcos que diseñaste, en las vidas que tocaste, en los nietos que cargas en espíritu aunque ya no puedas hacerlo en persona. Gracias por enseñarme que 20 minutos pueden cambiar una vida. Gracias por mostrarme que el amor siempre encuentra un camino. Gracias por ser mi padre, mi mentor, mi héroe. Hasta que nos volvamos a encontrar». María Elena vivió otros 7 años después de la muerte de Roberto. Fueron años tranquilos llenos de nietos, memorias y la paz de saber que había amado y sido amada completamente. En sus últimos días, débil pero todavía lúcida, le dijo a José, «No estés triste. Mi hijo, tuve una vida difícil. Sí, pero también tuve el amor más puro que una mujer puede conocer. Tu padre y yo tuvimos solo 11 años juntos al principio y 36 al final, pero fueron más reales, más intensos, más significativos que lo que muchas parejas tienen en toda una vida. Viví cada día de esos 36 años con gratitud, porque sabía lo que era perderlo. Nunca di por sentado un solo momento, y ahora voy a reencontrarme con él, y esta vez nadie podrá separarnos nunca más». Murió con una sonrisa en su rostro, y José supo que en sus últimos momentos estaba viendo a Roberto esperándola, con los brazos abiertos, listo para llevarla a casa una vez más. Años después de que ambos padres de José hubieran fallecido, él se retiró de Naviera Suárez, pasando el liderazgo a una nueva generación de ingenieros brillantes que habían sido entrenados con los principios que Roberto había establecido. José pasó sus años de retiro escribiendo, esta vez no sobre ingeniería, sino sobre la historia de su familia, sobre el poder del amor y el sacrificio, sobre cómo 20 minutos pueden realmente cambiar el curso de vidas enteras. El libro que escribió, titulado 20 minutos para siempre, una historia de amor, sacrificio y redención, se convirtió en un éxito de ventas internacional. Las personas de todo el mundo se vieron reflejadas en la historia de la familia Gil, en Roberto, el padre que sacrificó todo,
en María Elena, la madre que esperó sin garantías, en José, el hijo que nunca dejó de buscar la verdad, y en Dolores, la villana que encontró redención ayudando a reunir una familia. En el último capítulo del libro, José escribió: si pudiera regresar a aquel día de octubre, al momento cuando Dolores Suárez se rió de mí y me ofreció esa apuesta imposible, ¿lo haría todo de nuevo? La respuesta es sí, 1000 veces sí, porque esos 20 minutos no fueron solo sobre reparar un motor, fueron sobre descubrir quién soy realmente, de dónde vengo, qué significa la familia. Fueron sobre encontrar a un padre que pensé que estaba perdido para siempre. Fueron sobre aprender que el amor verdadero nunca muere, solo espera el momento correcto para ser redescubierto. A todos los que lean esta historia, les dejo este mensaje: nunca subestimen el poder de un momento, nunca se rindan en la búsqueda de la verdad, nunca dejen de creer que los milagros pueden suceder. Y sobre todo, nunca olviden que 20 minutos usados correctamente pueden cambiar no solo su vida, sino las vidas de generaciones enteras. Mi padre instaló esas válvulas secretas en 1998 como un acto de desafío, de desesperación, de amor. 27 años después, yo las encontré y desencadené una serie de eventos que trajeron sanación a una familia rota, redención a un alma atormentada, y demostró que el tiempo y la distancia son impotentes contra el amor verdadero. Dolores Suárez me dijo: si arreglas este barco en 20 minutos, te vuelves mi jefe. Lo que no sabía era que esos 20 minutos no harían de mí su jefe, me harían de nuevo el hijo de Roberto Gil. Me darían a mi padre de vuelta, sanarían heridas que habían sangrado durante casi 3 décadas. Esos fueron los 20 minutos más importantes de mi vida, y si algo he aprendido de todo esto, es que debemos estar listos para esos momentos cuando llegan, porque cuando llegan lo cambian todo para siempre. El libro terminó con una fotografía: José, Patricia y sus 3 hijos parados frente al monumento que se había erigido en el puerto de Veracruz en honor a Roberto y María Elena Gil. La placa del monumento decía: Roberto y María Elena Gil, un amor que trascendió el tiempo, la distancia y la adversidad, que su historia inspire a las generaciones futuras a nunca rendirse en el amor, la familia y la búsqueda de la verdad. Y debajo, en letras más pequeñas: a veces 20 minutos son suficientes para cambiar el mundo. Así terminó la historia de José Gil, el mecánico humilde que aceptó una apuesta imposible, reparó un motor en menos de 20 minutos, y al hacerlo, desentrañó un secreto enterrado por 27 años que trajo a su padre a casa, sanó una familia rota, y demostró que el amor verdadero puede soportar cualquier prueba que el tiempo y las circunstancias le impongan. Pero realmente no fue el final, fue solo el comienzo de una nueva historia, una donde las lecciones aprendidas por Roberto, María Elena, José y Dolores continúan viviendo en los corazones de aquellos que conocieron la historia, en los nietos que crecieron escuchándola, en los lectores de todo el mundo que encontraron esperanza en sus páginas, porque las mejores historias nunca realmente terminan, solo se transforman, pasando de generación en generación, cambiando de forma, pero manteniendo su esencia, que el amor siempre encuentra un camino de regreso a casa, sin importar cuánto tiempo tome. Y todo comenzó con una risa arrogante, una apuesta imposible, y 20 minutos que lo cambiaron todo.